Vamos ahora con la pregunta número 23, que nos plantea lo siguiente. En el texto, el orden de las acciones o sucesos se presenta de la siguiente manera. A. Los personajes viven en armonía, el pájaro recibe un mal consejo y cambia de actitud, cambio de oficios entre los personajes, muerte de la salchicha y accidentes de pájaro y ratón. B. El pájaro recibe un mal consejo y cambia de actitud. Los personajes viven en armonía, cambio de oficios entre los personajes, muerte de la salchicha y accidentes de pájaro y ratón. C. Los animales viven en un bosque y se hacen compañía, el pájaro se cansa de ser el más trabajador de los tres, cambio de oficios entre los personajes, muerte de la salchicha. Y D. Los animales viven en un bosque y se hacen compañía, el pájaro recibe un mal consejo y cambia de actitud, cambios de oficios entre los personajes, el pájaro se lastima las alas y el ratón se quema. Lo que nos están preguntando en este punto número 23 es cuál es la secuencia, en qué orden se realizan las acciones de los personajes o de lo que ocurre precisamente en este cuento, en esta fábula. Nos dice la respuesta como la opción B, que el pájaro recibe un mal consejo y cambia de actitud. Tenemos que mirar si al inicio del texto lo primero que ocurre es el consejo que recibe el pájaro. Y vamos a darnos cuenta que eso no es así. Que lo primero que ocurre y lo primero que se describe en el texto es que tanto la salchicha, el ratón y el pajarito vivían en una completa armonía en una casa que estaba en el bosque. Por lo tanto, no podemos decir que lo primero que ocurre es el consejo que recibe el pájaro. Tampoco pasa que se viven en un bosque y se hacen compañía. Eso puede ser cierto, que están en armonía como lo describe al final, pero la segunda opción en cuanto al orden de la secuencia nos cambia todo porque dice que el pájaro se cansa de ser el más trabajador de los tres y resulta que en el texto en ningún momento se habla de que ellos peleen porque el pájaro está cansado de tener que hacer todos los oficios. Si miramos la lectura nos encontramos con que esa información no existe. En la opción D dice que los animales viven en un bosque y se hacen compañía, también un poco parecido a lo que está en la opción C y que puede ser medianamente cierto, pero que se daña con la opción 3, porque la segunda sí está también en consonancia con el orden. Después de describir el texto que ellos viven en armonía, pasa que el pájaro recibe un mal consejo y cambia de actitud. Pero el cambio se da cuando dice la expresión los cambios de oficios entre los personajes, que también es completamente cierto, pero que su consecuencia no es el pájaro se lastima las alas y el ratón se quema, sino que no nos está teniendo en cuenta la información de lo que ocurre con la salchicha. Entonces está omitiendo una información muy importante. La D es muy cercana y nos puede confundir con lo que está pasando porque la primera parte, la segunda parte y la tercera parte coinciden con el orden, pero no están directamente relacionados con el final, en la que nos dice que el pájaro se lastima las alas y el ratón se quema porque omite una información, que es la muerte de la salchicha. Mientras que si miramos la opción A, que nos habla de que los personajes viven en armonía, cosa que es cierto y se describe al principio, luego sigue el mal consejo que recibe el pájaro y luego los cambios de los oficios entre los personajes, si viene la consecuencia final y el desenlace que es la muerte de la salchicha, el accidente del ratón en la olla y lo que pasa con el pájaro que se lastima las alas cuando sale a buscar ayuda. Por esas razones entonces la respuesta correcta para la pregunta número 23 es la opción A.